En este tema vamos a tratar curvas de transición, ¿sí? Curva de transición para una carretera rural eh, relativamente con plano ondulado. Vamos a alineaciones, al menú alineaciones, creamos el alineamiento 02. Para ello vamos a trabajar con una velocidad de 50 km por hora. Configuramos tal cual estamos viendo y comencemos cambiándole el P de inicio, ¿no? 5 kilómetros. Ok, configuro, porque en este caso voy a dibujarlo ya directo, luego voy a modificar una clotoide. Como les dije, vamos a trabajar con una carretera rural a una velocidad de 50 kilómetros por hora, entonces vamos a verificar en nuestra tabla los valores promedios que le tengo que dar para que vaya creando ya mis curvas en espiral. ¿Ok? Curva de transición. Entonces tenemos ahí a 50 kilómetros por hora, un radio mínimo de 98 y un valor de A de 66. Para la longitud de transiciones está entre 40 y 50 metros, ¿no? Mínimo, ¿no? Entonces, valor de A 66, la longitud lo calcula 44, 43 me está dando, pero igual el programa se encarga. Entonces vamos a dar un radio de 98, mínimo de 98. ¿Ok? Comenzamos a dibujar. En este caso, como es un tema didáctico, vamos a ir dibujándola con unas tangentes en promedio entre 400 a 500 metros. No tangentes menores a 200 metros. ¿Ok? Va a tener problemas. Tendríamos que trabajar con velocidades pequeñitas para poder trabajar con radios mucho menores. Entonces se dibujan unas 5 tangentes como se muestra, ¿sí? Y ahí en automático el programa me acaba de crear las curvas de transición, ¿sí? Una curva circular con sus respectivas curvas de enlace. Esa es la básica que me dibuja, ¿cierto? Entonces verificamos nuevamente nuestros datos. Dijimos que íbamos a trabajar con un radio de 98, entonces los valores mínimos de A son 66 mínimo, ¿no? Puedo trabajar con valores encima de 66, en este caso le voy a dar 70 y 65, ¿no? Como se muestra, porque también tengo radios menores. ¿Ok? Voy a verificarlo de aquí, miren, y también tenemos radios inferiores al inicial, ¿no? Que es de 98. Al tener radios menores quiere decir que mi factor A también se va a modificar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos por longitudes mínimas 66 metros, luego hay que modificar el valor el parámetro de la clotoide A, ¿cierto? El valor del parámetro de la clotoide A para poder modificar también esos valores. Entonces verificamos radio mínimo, miren, me dice 64, ¿sí? Entonces yo tengo configurada todos mis radios con valores de 64. Como les dije, tengo también radios, valores de A que son inferiores y por tanto voy a tener radios también que son menores. Más adelante vamos a ver a esa velocidad 50 con una constante A. Entonces comenzamos a modificar para poder ir configurando de tal manera, ¿sí? Entonces le damos 66 porque me dice para longitudes de transición, ¿cierto? Me dice entre 44 y 45, ¿no? Yo le estoy dando un poco más arriba, ¿no? 66 le estoy dando. ¿Ok? ¿Sí? Y modificamos. Vamos a verificar entonces. Cambiamos todos los valores, 66, 66, por favor cambien, 66. Ok, y vamos a verificar los radios, ¿sí? Los radios, entonces tenemos ahí radio mínimo de 64, ¿sí? Vamos a cambiarle 100,
Yo le dije, puedo tener radios mayores, ¿no? Porque también me acepta la velocidad que tengo, ¿no? Entonces, verifiquemos, la primera curva ya está corregida, la segunda tiene problemas, voy a cambiarle 100, ok, cambiarle 150, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya no tenemos problemas ahí. Vayamos a la siguiente, ok, tiene problemas la transición de entrada, la curva y la de salida. Entonces voy a bajarle un poco a la anterior, 120, para poder trabajar la siguiente, ok, ¿sí? Entonces no hay problema. Voy a la siguiente y le voy a aumentar, bueno, aquí tengo problemas porque están las tangentes intermedias están muy pequeñas. Voy a tener que abrirlo un poco, ¿sí? A desarrollar un poco para poder las tangentes de enlace están muy cerradas, deben tener valores bajísimos, unos 5 metros, 6 metros. Entonces miren, 120, 100 metros, aún sigo teniendo problemas, ok, pero ya tengo valores de tangente un poco aceptables. Ahí está entre la curva 3 y 4, debo de tener una tangente pequeñísima. Entonces voy a ponerle 120, ok, en la cuarta, y la quinta aún tiene problemas. Voy a poner un valor alto, 120, ahí está. Entonces ya no tiene ningún problema. Solo me queda la curva 3, tengo problemas con la curva circular, debe ser el radio. Entonces voy a ponerle 120, 110, entonces sigue teniendo problemas, 120, 120, ahí está, deja de tener problemas, pero como le decía, la tangente es la que me está dando problemas. Un valor pequeñísimo debe tener, claro, 16 metros, 16 metros también, ¿sí? Ahí está, 16.132. Entonces me está generando problemas. Ya no quiero modificar más. Deben de considerar esto, entonces no trazar tangentes, como les decía al inicio, ¿no? Menores a las de 400 metros para que no tengan ningún problema, ¿no? Ok, no se vayan al extremo, porque si no van a tener problemas para su configuración de su trabajo. Entonces guardamos, guarden. Tenemos ahí ya la modificación. Vamos a verificar los valores, para ver si es que estamos cumpliendo. Entonces tenemos valores entre el rango de 65, 64 hasta 88, ¿verdad? Puede ser 65 a 90, ¿no? O 64 a 90 para la constante A, ¿sí? Apunten eso. Y tenemos una longitud promedio de 66 metros, le hemos dejado casi promedio para todos, 66, ¿sí? ¿Sí? Longitud de las transiciones, de las curvas de transición, 66 para tanto entrada y salida, ok. Entonces chequemos los radios que estamos trabajando. Los radios trabajados deben de estar en el rango de 64 hasta 120, ¿sí? En su mayoría 64 a 120. Entonces veamos lo que me dice la norma. La norma me dice, por ejemplo, a una velocidad de 50 km por hora con un radio de 120, o en este caso tengo hasta 109, puedo llegar hasta valores de una constante A de 69. Entonces con lo que teníamos estábamos dentro del rango, ¿no? Estábamos dentro del rango. Y para una velocidad, para un radio menor al que teníamos, ¿no? Teníamos un radio inferior, un radio menor, ¿cierto? Teníamos un radio
radio más pequeño, ¿sí? Esta para el valor A es el radio pequeño, valor A 60 y tanto, y el radio 64. Entonces los parámetros 50, 64, tenemos ahí 66, y una constante A de 55 mínima, puede ser más, entonces tengo 66, no hay ningún problema. Entonces ahí tienen otra forma de configuración. Muchas gracias, eso es todo.